Muy buenas tardes para todos. Somos el grupo Charlie, conformado por Adriana Carolina Mancera Delgadillo, Jorge Enrique Ricardo Vizcaya y quienes habla Fabián Alarcón. A continuación, realizaremos nuestra exposición correspondiente a regímenes y organizaciones internacionales. Iniciaremos entonces con la definición de regímenes y organizaciones internacionales. Decimos entonces que los regímenes internacionales son un conjunto de principios, normas, reglas y procedimientos acordados entre actores internacionales para abordar y regular un tema específico de interés común. Estos temas pueden variar desde cuestiones ambientales, económicas, hasta seguridad nacional y derechos humanos. Asimismo, en la figura número 2, podemos apreciar las organizaciones internacionales, que son todas aquellas que se encuentran conformadas por sujetos de derecho internacional, y estas a su vez pues, deben ser reguladas, así como tener pues, una presencia internacional, ¿verdad? En el gráfico también podemos observar algunas de las organizaciones internacionales a nivel global. La importancia de los regímenes y organizaciones internacionales en el sistema internacional contemporáneo es muy importante, puesto que estos juegan un papel crucial en el sistema internacional contemporáneo al establecer normas para facilitar la cooperación entre estados y abordar los desafíos globales que se puedan presentar en toda la arena internacional. Asimismo, en el presente gráfico observaremos el funcionamiento de estos regímenes y organizaciones. Podemos observar que la comunidad internacional a través de los años se ha enfrentado a desafíos como lo son el cambio climático, las armas nucleares, el terrorismo y la crisis humanitaria. Asimismo, todas estas problemáticas han trascendido las fronteras, obligando a que estos regímenes y organizaciones internacionales actúen, obviamente con estructuras institucionales y mecanismos de cooperación, con el único fin de solucionar estos desafíos de manera efectiva y colectiva. Así las cosas, entonces, estos regímenes y organizaciones brindan una estructura institucional y mecanismos de cooperación que permiten establecer y abordar de manera colectiva y efectiva para dar una solución de interés global. Un ejemplo que podemos encontrar de los regímenes internacionales en el sistema internacional es el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. Este se llevó a cabo en el año 2015 en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y su objetivo principal era limitar el calentamiento global a menos de 2 grados Celsius. Y ya con el pasar del tiempo, que los países que firmaron este acuerdo, que fueron más de 165, se esforzaran para limitarlo a 1.5 grados Celsius. Una de las características de este acuerdo es que fue ratificado por la mayoría de países del mundo, demostrando que pues, tienen un gran compromiso para abordar el cambio climático a nivel global. Y también podemos encontrar que se han logrado avances significativos en la concienciación global sobre el cambio climático y que los países han tenido una gran movilización para establecer compromisos nacionales de reducción de emisiones. Encontramos 4 puntos importantes dentro del Acuerdo de París, el cual es su objetivo, la mitigación, ya que cada país se comprometió a establecer unas metas nacionales las cuales buscan reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero. También la contribución local y, por último, la adaptación. Una de las organizaciones internacionales que estuvieron involucradas en este acuerdo fue la Unión Europea, la cual fue la fuerza clave en las negociaciones sobre el cambio climático. También encontramos el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la cual se encarga de la promoción de la sostenibilidad ambiental y también encontramos el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el cual está constantemente emitiendo informes sobre el cambio climático. Algunas limitaciones que han visto los países con este acuerdo es que se han retrocedido en los esfuerzos por la reducción de estas emisiones, ya que cuentan con limitaciones económicas y políticas que no les permiten llevar a cabo, cumplir los objetivos propuestos durante este acuerdo. También es de tener en cuenta que para abordar estos desafíos se necesita una mayor ambición por parte de los países en términos de reducción de emisiones y de financiamiento climático, y que es necesario fortalecer los mecanismos de supervisión y el cumplimiento del Acuerdo de París para garantizar su implementación efectiva a largo plazo. O la efectividad de las organizaciones internacionales hay que tener en cuenta, en este caso, que esa eficiencia y la efectividad pues, ha sido necesaria en todos estos campos. Lo que no se puede ser bajo esos resultados de acción de una sola organización, da la diferente naturaleza pues, de cada una de ellas. A continuación, pues vamos a dar un análisis sobre esa efectividad, en este caso las Naciones Unidas, la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, más conocida como la OTAN, y la Unión Europea, tomando como punto referencial una fecha que hizo un cambio sobre la percepción de todas estas temáticas a través del sistema internacional contemporáneo, que fue el terrorismo, del 11 de septiembre de 2001 hasta el inicio de la guerra, en este caso de Rusia con Ucrania. Las Naciones Unidas, si hay
que se debe tener en cuenta que es una organización internacional que brinda un papel clave en la lucha contra el terrorismo. Esa organización lo que genera es que es su carácter universal y tiene un alcance mundial de más de 193 Estados miembros que suponen la mayor representatividad y pluralidad de las civilizaciones, culturas, regímenes políticos, religión del globo, agrupadas en un entorno con un fin común, su legitimidad internacional, así como la credibilidad de su criterio general, son esas mayores ventajas con las que cuenta la ONU para liderar la lucha contra el terrorismo y la guerra. Eso brinda una preponderante efectividad dentro del desarrollo de diferentes aspectos. Si a pocas semanas de los hechos expuestos sobre el atentado del 11 de septiembre, el Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad la resolución 1368 y la 1377, estos hechos han marcado un punto de reflexión sobre el compromiso de los Estados miembros en la lucha contra el terrorismo a partir de aquí donde se lleva o se conlleva una verdadera ejecución de dicha organización. Una de las consecuencias prácticas que derivan de este firme compromiso es la creación del Grupo Asesor sobre las Naciones Unidas y el Terrorismo, a una instancia en que la Secretaría General en octubre de 2001 brindó se encarga de determinar esa recuperación a largo plazo de la dimensión normativa del terrorismo para la ONU y ha formulado grandes recomendaciones sobre las medidas que la organización puede tomar y afrontar sobre este problema. Los campos en los que la ONU puede involucrarse activamente para liderar la guerra contra el terrorismo que ataca fronteras es sobre la base de la Carta de las Naciones Unidas, que responde a una estrategia tripartita basada en esa necesidad de establecer prioridades en forma de recomendaciones. Una de ellas, y en primer lugar, son los esfuerzos que han de orientarse a disuadir a los grupos desconectados o a que lleven a adoptar ese terrorismo como una forma de reivindicación de lo que se debe considerar sobre sus derechos. ¿Para qué? Para lograr un fin que tiene la ONU, es de realizar sobre esa ejecución las aportaciones en diferentes esferas, la preparación de instrumentos jurídicos que sean eficaces para ser aprobados y puestos en práctica para los Estados miembros, esa acción legislativa que realmente se ejecute, se lleve, y además pues, instar a los Estados miembros a ratificar esos 19 tratados internacionales o regionales relacionados con el terrorismo y la guerra. En segundo lugar, se debe negar esos grupos o individuos los medios que permitan realizar actos terroristas. Y como tercero, pues se tiene la incapacidad de solucionar este problema el terrorismo y la guerra de forma unilateral. Lo que se aconseja es que se trabaje de una forma eficaz, pero con cooperación internacional, tratando tanto a nivel bilateral como multilateral, a nivel regional e interorganizacional, de modo que se garantice una visión de trabajo apropiado basado en las ventajas del tema cooperativo. El Consejo de Seguridad, que lidera la acción de la ONU en la lucha contra el terrorismo, ha generado multitud de resoluciones que ponen en relieve el compromiso de este organismo para acabar de contener esta problemática sobre la ejecución de los diferentes aspectos que se ha tenido. En este caso, el 11 de septiembre se destaca una participación ante una resolución que es la 1368, en la que se condena enérgicamente los atentados ante Estados Unidos reconocidos como el terrorismo y que amenaza hacia la paz y la seguridad internacional, así como la 1373, que brinda un punto de reflexión histórico contra la lucha del terrorismo. A pesar de ello, bajo ese alineamiento histórico, el 24 de febrero de 2022, un ejemplo bien amplio y donde se ve realmente la ejecución de la ONU ante Rusia, invade Rusia-Ucrania. 2 años después, como hemos logrado observar, se levanta un balance dramático y no hay indicios en que este conflicto vaya a terminar un poco pronto, ambas partes haciendo demandas aparentemente irreconciliables, mientras que se va generando en terreno una determinación de Rusia frente a una feroz resistencia ante Ucrania, apoyado por muchos estados occidentales. En este mortífero contexto se deja en claro, en firme realmente, que si existe una efectividad de la ONU ante la dinámica global, como lo ha sido la guerra entre Ucrania y Rusia hasta la fecha. A pesar de ese bloqueo del Consejo de Seguridad por parte de Moscú, la Asamblea General pudo hacer llegar a sus oídos una voz de numerosas ocasiones. Esto no quiere decir que la ONU esté haciendo nada en concreto por Ucrania. Por lo contrario, con sus programas, agencias de especialidades como la UNESCO, la OMS, la FAO, la UNICEF, la PMA y otras han ayudado desde febrero más de 14.000 millones de ucranianos en el plano humanitario. Más de 1.400 funcionarios de la ONU, en estos casos los cascos azules en Ucrania, han proporcionado alimentos, refugio, mantas, medicina, agua y demás necesidades que se han tenido. La situación humanitaria es realmente grave. Según datos de ACNUR, más de 17 millones de personas han huido del país. Se trata de un movimiento forzoso de población más rápido desde la Segunda Guerra Mundial. Es un aspecto realmente que se debe ver y que realmente ha tenido una ejecución, una participación la ONU. Nos centramos en este caso a la OTAN, donde la OTAN es el actor de mayor eficacia que puede demostrar tratarse de esas medidas militares. Es mucho más que la Unión Europea. ¿Por qué? Porque limita esas capacidades a nivel de los satélites, el transporte estratégico, naval, salvamento, rescate, defensa, antimisil, sistemas de inteligencia y demás. Si vamos a mirar nuevamente, nos regresamos al 11 de septiembre de 2001 con el tema de defensa, se había convertido esa palabra defensa en una defensa adelantada más allá del perímetro que tenía la OTAN.
al fin de alejar esos peligros del corazón de Europa a través de una estrategia de negociación. Pero igual que el resto de las diferentes organizaciones, la nueva amenaza exige una revisión, una efectividad de las capacidades, en este caso la OTAN, con un frente en que se llevó o se creó un documento llamado Declaración sobre la Lucha contra el Terrorismo, donde se adapta realmente las capacidades de defensa de la alianza, denominada como concepto militar de defensa contra el terrorismo, y en este caso la OTAN debe también realizar un análisis a esta amenaza, adaptando los planes de defensa nacionales en el marco del trabajo de la organización. Si realmente vamos a mirar nuevamente el 11 de septiembre, lo que genera a los diferentes estados de gobierno y la alianza una necesidad de reflexionar sobre el papel de la misma, sobre la campaña a largo plazo para así poder dar frente a las consideraciones de una amenaza asimétrica, como se lo han llamado la OTAN, y que el terrorismo ha pasado de ser un riesgo a ser una amenaza para la OTAN en diferentes aspectos desde el 11 de septiembre. De igual forma, a través del auge de la historia se han desarrollado grandes afectaciones y preponderantes, en este caso nuevamente la guerra entre Rusia y Ucrania, y a pesar de esa posición de Rusia para la OTAN, pues amplía su lista de aliados. Países como Finlandia, Suecia han iniciado el proceso de adición en presunta amenaza significativa a las acciones militares del Kremlin. Esto es posible, una inclusión, Finlandia pues conllevaría a Rusia a buscarla y evitar, pero en sí compartir una amplia frontera con el país, de este caso de la OTAN. Entonces, sobre el 29 de junio de 2022 se realizó una invitación oficial a ambos países donde así se daba inicio a ese proceso de adhesión que, entre otros pasos, incluía la ratificación nacional a cada uno de los países de la organización transatlántica. Entonces, la mayoría de los miembros de la organización ya están ratificados sobre esa adhesión de los países nórdicos. Sin embargo, había una posición de Ankara que podría retrasar más lo esperado y sobre esa membresía de ambos candidatos. Cabe mencionar que en el caso de Macedonia del Norte, el último país de unirse, que fue ante la OTAN, la ratificación se prolongó alrededor de 12 meses. Aunque los Estados miembros de la OTAN han defendido la línea de no enviar tropas a Ucrania, pero forman parte de la Alianza Atlántica, los países como Alemania, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, entre otros, que han apoyado realmente a Kiev mediante el suministro de armas, municiones, equipamiento militar, financiamiento y otros aspectos más. Como tercero, se tiene la Unión Europea, pues que se tiene como una obligación histórica a la que defiende sus principios y valores que fundamentan los sistemas políticos de sus Estados miembros. En este caso, lo que genera la Unión presta especial de atención en lucha contra la financiación de los grupos terroristas, como refleja la adopción y aprovechamiento de la lista de grupos terroristas relacionados con o reflejadas en una resolución en la 1267 del Comité de Sanción de la ONU para adaptar su propia legislación. En el campo de la inmigración, todos sus instrumentos legislativos contienen cláusulas de orden público que autorizan a los Estados miembros rechazar, entre tanto, o expulsar ciudadanos terceros a países por razones de orden público o seguridad. Entonces, esto ha brindado una gran participación ante dicha Unión Europea sobre las diferentes afectaciones que se tienen y desarrollos.